El Señor, como nos mira a nosotros, Él se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, precisamente para restablecer esa relación que estaba caída desde el huerto del Edén con Adán y Eva. Él se entregó por cada uno de nosotros para que pudiésemos platicar otra vez con Él, para que su Espíritu Santo estuviese en cada uno de nosotros y no faltara de la presencia de Él en nuestra vida. Y ahora disfrutamos este manjar, disfrutamos su presencia, disfrutamos de que Él venció en la cruz y que vamos al cielo todos. Nos vamos a mirar allá, hermanos. ¿Quién dice amén? Esto es bueno, hablar cada vez más de su palabra. En Gálatas 3:28 hay un versículo que Pablo aborda un tema crucial y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, porque todos vosotros sois uno. Repite conmigo: uno en Cristo Jesús. Y antecede que no hay esclavo y ni tampoco hay libre. Está hablando de una condición humana. Es decir, el Señor Jesús rebasó la condición humana. Su naturaleza, por supuesto, es espiritual. Él es Dios hecho carne en medio de nosotros y nos salva. Ahora Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, y es por eso que tenemos vida eterna. Entonces, toda condición que tú estés viviendo no tiene nada que ver para la salvación, y eso es bueno, porque a lo mejor estamos pasando un rato mal. A lo mejor estamos en una condición en la cual no es agradable y pensamos: ay, Dios no me escucha. Dios trascendió eso, hermano. Dios trascendió y a las alturas nos llevó a su presencia para estar por toda la eternidad. Pablo afirma esto, que ya no hay esclavo. Y esta mañana quiero hablar precisamente de la esclavitud. La esclavitud ha sido un coco por toda la humanidad. La humanidad como la conocemos desde Adán y Eva lleva más de 6,000 años. Y esos 6,000 años el concepto de la esclavitud no ha sido erradicado al 100%. Y de eso te quiero hablar hoy, porque tienes que saber que en nuestra familia hay esclavitud, que en la iglesia, en el trabajo, aún existe la esclavitud. Quizá no como la conocemos, que estaban encadenados o que los llevaban a trabajos forzados. Pero la esencia de la esclavitud aún sigue prevaleciendo en nuestros días. Y lo triste de eso es que en la iglesia también tiene una influencia. Lo vamos a explicar con más detalle. En este sentido, Dios tuvo que regular, tuvo que poner leyes. En el Éxodo 21, del 1 al 5, si estás anotando, lo lees, te puedes dar cuenta cómo Dios regula este asunto, porque la esclavitud en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés, estamos hablando alrededor de 2,000, 3,000 años aproximadamente, existía la esclavitud. En los tiempos de Jesús era vigente la esclavitud, y Dios tuvo que regularlo porque el hombre no se quiso despegar de esa forma. Es como cuando los discípulos le preguntan a Jesús: no conviene divorciarnos, no conviene tener mujer, no conviene comprometerse. Y entonces Jesús les dice: pero en el principio no fue así. Es decir, los principios de Dios, los principios del reino tienen que ser establecidos en nuestra vida. No dependemos de la cultura, hermano. Entonces, en esta línea de pensamientos, el Señor regula. Y por ejemplo, en el verso 1 y 2 dice: estas son las leyes que les propondré. Observa la palabra que usa: estas son las leyes que les propondré. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, saldrá libre sin que te deba nada. Dios tuvo que intervenir en este asunto de la esclavitud porque estaba generando un daño. La esclavitud no tiene que ver con el reino de los cielos. De hecho, Cristo nos hizo libres. Algún día los fariseos le dijeron a Jesús: oye, pero nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y le responde Jesús: les aseguro que son esclavos del pecado. La naturaleza del hombre tiene que ver con un sentido de esclavitud.
La naturaleza caída nos hizo ser esclavos. La Biblia nos llama, suena grosería, pero éramos hijos del diablo, literalmente. Éramos esclavos de aquel que nos llamó, que nos ofreció un bien, que nos engañó, y por esa causa preferimos estar en esclavitud en las manos del diablo. Sin embargo, Jesús rompe con todo eso, y en el corazón del Señor, en el corazón del Espíritu Santo de Jesucristo, es que cada uno de nosotros vivamos en plena libertad. Y no solo eso, sino que tú también hagas libres a aquellos que aún están padeciendo esclavitud. La esclavitud, como un contexto histórico, era algo normal. ¿Por qué? Porque les daba una creciente económica bárbara a las culturas de esa época. Si nos centramos en el tiempo de Jesucristo, los esclavos eran captados en las guerras. Cuando Roma iba y conquistaba a otra nación, traía un montón de esclavos. Se estima, según los historiadores, que alrededor del 30% de la población romana eran esclavos. Un montón, millones, era mucha gente. Entonces el pilar de la economía se centraba en la esclavitud. ¿Por qué? Porque pues era baratísimo. Pero esta condición reducían a las personas no en un sentido de humanidad, sino que los reducía a un sentido de objetos. Un mueble, algo que son desechables, que no tienen sentido, que no tienen valor, como un ser vivo. Estos esclavos eran captados de esta manera. Los hombres terminaban en los trabajos forzados, por supuesto. Las mujeres, si bien les iba, terminaban como en la servidumbre de los hogares de los acaudalados romanos. El resto de las mujeres terminaban en prostitución. Pero el pilar, el estilo de vida en esa época era aceptado, totalmente aceptado, era normal. Es más, no solamente era aceptado, sino que era legalmente aceptado. Es decir, alguien que compraba un esclavo tenía un papel que le decía que este es de mi propiedad, este es mío, este lo compré yo. Entonces el Estado te protegía. Incluso hay algunos museos donde se encuentran piezas de aquella época, como collares de animales, de perros, así literalmente, que tenía una leyenda así grandote que decía: este se llama fulanito de tal y le pertenece a tal. Si se extravía o lo ves que como que se escapa, favor de regresarlo a su dueño, que soy tal. Así era la forma de la esclavitud en esa época. Y hay por ejemplo, un texto que encontraron los arqueólogos y dice: retenedme para que no escape y devuélvanme a mi dueño Vivencio en la zona del altar de Calixto. O sea, da santo y seña para que devuelvan a esta persona a su dueño. Un esclavo no tenía valor, no tenía derechos en ninguna manera. De hecho, hasta en 1863 en Estados Unidos fue prohibida la esclavitud. Muy reciente, alrededor de 160 años, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, prohibió la esclavitud alrededor de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, apenas hace 70 años. Y todavía seguimos escuchando en las noticias que hay trata de blancas, que hay niños que son llevados a trabajar al campo en trabajos forzados con un mínimo de posibilidades de vida. Es algo que todavía retumba en nuestra sociedad. Sin embargo, el estereotipo que te decía con encadenados ha cambiado. Ha sido una forma diferente, ha mutado, ha ido a una forma que nosotros la podamos digerir, la podamos aceptar, que podamos convivir con ella. Y de hecho la naturaleza del hombre, repito, viene de una naturaleza de esclavitud. Es decir, al hombre le gusta estar en las dos posiciones: o ser esclavo o ser un esclavista. Cualquiera de las dos posiciones es fácil para el hombre, pero muy difícil es para el hombre cuando está en la posición de dueño, de señor, poder liberar a alguien que es esclavo. Y para esto vamos a tomar la carta de Filemón. La carta de Pablo a Filemón es una carta muy chiquita que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Si abrimos nuestra Biblia, nos vamos a concentrar en ese punto. Vamos a tomar como referencia, y se narra allí la historia, una petición del apóstol Pablo a Filemón. Y Filemón, que a su vez tenía un esclavo que era Onésimo.
Estos tres actores fundamentales son los que están involucrados en esta carta. Vamos a describir poco a poco para que lleguemos al punto clave de lo que te quiero decir en esta mañana. Filemón es un cristiano acaudalado, es un líder de la iglesia primitiva que era muy querido por Pablo. De hecho, en Filemón 1:1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo estaba en prisión, no es una alegoría, no es algo imaginado. Pablo estaba preso. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un líder cristiano. En el versículo número 2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón es un cristiano acaudalado, un líder cristiano, y que había una iglesia en su casa. Ok, entonces podemos ver la perspectiva que el ambiente, la relación de la esclavitud era algo normal, era algo totalmente normal. Y este Filemón se ha conducido bastante bien en la fe. En el versículo número 5 y 7 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Verso 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Porque por ti, Filemón, cristiano acaudalado, que tienes una iglesia en tu casa, que eres líder, muchos han sido confortados por tu causa. Lo reconoce el apóstol Pablo. Este es Filemón del que nos vamos a centrar. Y viene un personaje que es el esclavo, se llama Onésimo. Onésimo es un esclavo que al parecer huyó. Los historiadores en la Biblia profundizan y dicen que al parecer huyó, por lo que está escrito en el versículo 11 y 18. El cual dice en el verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cómo llegó Onésimo a la presencia de Pablo estando encarcelado? ¿Quién sabe? Lo cierto es que aquí tenemos un cuadro en el que participan los cuatro actores principales. Uno es el Señor Jesucristo como libertador. Número 2, tenemos a Pablo viendo de una manera diferente a Onésimo el esclavo, porque Pablo le dice que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora me es útil. Es decir, Pablo está viendo diferente al esclavo que había sido Onésimo. Lo está viendo de una manera tal que el varón ha cambiado, al parecer. Ha cambiado, lo asegura Pablo. Este Onésimo se convierte en la presencia de Pablo, estando en la cárcel. Se convierte al Señor Jesucristo. Y en el verso número 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo era esclavo, pero no era cristiano, a pesar de que su amo era cristiano, a pesar de que Filemón sí lo era. Se convierte Onésimo con las palabras de Pablo. Y ahora empieza un cuadro muy interesante. Entonces tenemos a un cristiano que es esclavista. Tenemos a Pablo como intercesor y tenemos a Onésimo como esclavo, pero ahora un esclavo cristiano. Qué interesante cuadro de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y Pablo le lanza una petición muy importante, muy interesante, que hace el clic en la vida de Filemón. Pablo le pide en el versículo número 13, dice: yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo. Yo quisiera, pero que para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el evangelio. Verso 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Repite conmigo: la libertad es voluntaria.
Verso número 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Repito este verso. Porque quizá para esto se apartó por algún tiempo de ti, para que le recibieses para siempre. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. ¿Podemos repetir este verso completo todos? 1, 2, 3. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. A ver, vamos meditando un poquito, porque vengo así como que rápido. Estoy nervioso. Pero analiza el cuadro. Analiza el cuadro. Imagínate que Filemón eres tú y que Pablo te lanza una carta de esas de las bomberas de Pablo, así que hacen explosión. Todas sus cartas son tremendas. Y analiza que Pablo le manda una carta muy personal. En los últimos versículos te das cuenta que Pablo dice: yo, Pablo, escribo con mi propia mano esta carta para ti, Filemón. Dicen los historiadores que al parecer era un asunto muy penado hablar sobre la libertad de alguien así nada más porque sí, de algún esclavo. No podías tú intervenir porque estaba penado. Y lo hace algo muy personal, muy íntimo. Dicen eso. Pero podemos ver en estos versículos que Pablo tiene toda la intención de hacer libre a un esclavo. Si tú fueses Filemón, ¿qué harías? Si tú fueses el esclavista, ¿qué harías? Es complicado traerlo en este tiempo porque ya no vivimos como en esa época, pero te voy a llevar ahora a nuestro tiempo. Vamos a traer esto a este tiempo para que entiendas, y tú de aquí vas a salir con una perspectiva, sabiendo que Jesucristo es nuestro libertador, sabiendo que el Señor es nuestro Padre. Y hay principios básicos en estos versículos que acabamos de leer. Pablo está mirando de forma diferente al esclavo. Pablo está viendo a Onésimo de una manera diferente como lo veía Filemón. Filemón veía a este hombre esclavo como alguien que solamente le servía para su servicio, que en cualquier momento podía ser desechado, tratado como un objeto, aún Filemón siendo cristiano, repito. Pero Pablo, de algún modo, al estar charlando con él, lo lleva al Señor Jesucristo, y Pablo lo mira de una manera diferente. Pablo ya no lo mira como esclavo, Pablo lo mira como un semejante. Por eso en el versículo, si lo dejan ahí en pantalla, de favor. Por eso en el versículo está diciendo: ya no lo mires como esclavo. Ahora en el versículo número 16, por favor, ya no lo mires como esclavo, sino como hermano amado. No solo como hermano, sino añade, ¿como qué? Hermano amado. Entonces ahí se complica la cosa y el Señor empieza como que a hacer retumbar el piso de Filemón, porque la costumbre era así. Sabemos que en nuestro tiempo también hay costumbres, hermano, tenemos que decirlo, hay costumbres que no son buenas. Tú y yo tenemos costumbres en nuestro diario vivir que no siempre agradan al Señor, pero estamos tan acostumbrados a la cultura de nuestra época que nos olvidamos de los principios de Dios y preferimos permanecer cómodamente en la situación en la que estamos. Pablo está metiendo un buscapié tremendo en la vida de Filemón. ¿Quién sabe? Porque dice Pablo: lo escribo de mi mano, algo muy personal para Filemón. Pablo, yo creo que no se imaginaría que estuviésemos leyendo su carta después de 2000 años. Algo que no era público, algo que era muy privado, ahora se hizo público. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Señor Jesús nos quiere dar libertad a cada uno de nosotros. Pero Pablo está pidiendo esto por una razón de entre varias. Y en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Tienes fe, Filemón? ¿Tienes fe? Vas bien, los hermanos son reconfortados contigo. Tienes una iglesia en tu casa.
¿Cuánto dan gracias a Dios por todos aquellos que han abierto las puertas de su hogar para que haya un grupo de pastoreo? ¿Alguien dice amén? Es una bendición. Pero ¿qué crees, Filemón? Te falta otro paso más para que tu fe no solamente se quede limitada, porque es limitada, es necesario que sea eficaz, que vayas un paso más hacia adelante de lo que el Señor Jesucristo tiene para ti, Filemón. En esta mañana posiciónate tú como Filemón. Posiciónate tú en el lugar de Filemón escuchando la palabra de Pablo. ¿Y hay esclavitud en la iglesia? Es una pregunta y la respuesta es sí, hermano. Sigue existiendo esclavitud incluso en la iglesia. Aquí en este lugar existe. De un modo que tú a lo mejor lo ignoras, pero existe. La definición de la esclavitud, según el diccionario de la Real Academia, dice: es una situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y de libertad. De igualdad, repite conmigo, igualdad y libertad, por ejercer un tercero sobre ellos todos, o alguno de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndolo a la condición de objeto. Esa es la definición de esclavitud. Entonces, en la iglesia sí hay esclavitud, porque en ocasiones no hay igualdad. En ocasiones no existen las condiciones que el Señor Jesús empezó a establecer en la iglesia, sino que nosotros hemos tergiversado el principio fundamental de los hombres y de las mujeres y hemos establecido otro que por costumbre en el mundo se establece y se practica. Pero tú y yo no somos imitadores del mundo, nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que hay esclavitud? Déjame explicarte. La esclavitud existe en nuestro corazón al darle a alguien al que está a tu lado un valor diferente del que el Señor nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo te ve a ti el Señor Jesús? Pueden participar, por favor. ¿Cómo te ve a ti el Señor Jesús? Como hijo amado, Guille. Muy bien, ¿qué más? Como la niña de sus ojos. Martita, escuché tu voz pero no te veo. Ay, perdón. ¿Alguien más? Como amigo, ¿qué más? Como especial tesoro. Con amor, ¿qué más? Hay muchos atributos, hay muchas características que el Señor nos ve. Pero desafortunadamente nosotros en muchas veces nos consideramos diferente como Dios nos mira. Nos damos un valor diferente al que Dios nos dio. ¿Sabes cuánto vales tú? De hecho no es cuantificable, no se puede medir a lo ancho, a lo alto, no se puede. Pero te dejo esto: tú vales la vida de Dios mismo. ¿Cómo? El Señor Jesús se entregó por ti, se entregó por mí para que tuviéramos vida. ¿Cuál es el valor que tienes tú en esta tierra? El valor de nuestro propio Dios. Y es algo muy interesante porque nosotros lo hemos cambiado. Y te digo algo, muchos no llegan a los pies de Jesucristo, muchos no llegan a cambiar a la estatura del Señor, a la estatura del Señor Jesucristo, porque algunos nos hemos puesto como obstáculo para que aquellos crezcan. Es interesante cómo la palabra de Dios nos habla en este sentido. Porque si nuestro Padre nos mira de una manera diferente, ¿por qué nosotros no habríamos de hacer lo mismo? De hecho, Jesús en Juan 15, del 12 al 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice Jesús: este es mi mandamiento. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene. Entonces Pablo está ejecutando este mandamiento del Señor Jesús.
Pablo lo está llevando a la práctica, y voy a volver al versículo número 16 para que ya no lo mires como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, Filemón. Acuérdate que tú eres Filemón. Cuanto más para mí, para ti, tanto en la carne como en el Señor. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen la posibilidad de generar vida, o generar muerte. Tú puedes matar a una persona con tus palabras, pero también con tus palabras le puedes dar vida. ¿Por qué? Porque salen del corazón. El Señor Jesús un día con los fariseos también, y los que lo andaban nada más ahí cuchicheando, le reclamaron de que no se lavaba las manos antes de comer. Y él les dijo: les aseguro que lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale, lo que dices, como tú juzgas a los que están a tu alrededor, como tú estereotipas a los que están a tu alrededor. Es interesante entonces, cuidado hermano, cuidado cuando empiezas a decirle a tu marido, ahí va para las hermanas: mi marido es un borracho que no va a cambiar. Pero venimos con el corazón constrito y humillado delante del pastor, y con la palabra más romántica le decimos: pastor, mi marido es un borracho y no va a cambiar, ¿me puede ayudar? No funciona así. O aquel marido que se queja de la mujer: es que mi mujer nada más quiere tomar el control y ya no va a cambiar. Yo lo veo difícil, pastor, quiero el divorcio. Mi hijo es un drogadicto, ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto, pastor, pero ayúdame, ¿no? Por favor. La palabra es clara. Lo que hizo Pablo con Onésimo fue exactamente lo que Jesucristo hizo con Pablo. Pablo lo miró como el apóstol para los gentiles. Jesús miró a Pablo como el apóstol que llevaría la palabra para ti, para mí. Tú y yo no somos judíos, somos mexicanitos. Por causa de Pablo la palabra llegó aquí. ¿Por qué? Porque Pablo vio a los gentiles diferente. Los gentiles eran un repudio para los judíos. No me toques, no me toques porque me contamino. Pablo hizo algo diferente. No solamente estaba viendo un hombre común, sino que estaba viendo un esclavo que está viendo totalmente diferente, como igual, como alguien que también es heredero y copartícipe de todas las bendiciones que Dios tiene para él. Aquí es donde entramos y nos profundizamos en la palabra, porque nos hace retumbar en las entrañas. Nos hace retumbar, porque si nosotros somos copartícipe de la bendición que tenemos en Cristo, también somos copartícipe de aquellos para darles libertad a los que no han llegado a Jesús. Tú eres copartícipe para que tu marido cambie. Ay, es que mi marido ya anda nada más con otras mujeres. Ay, es que mi marido ya no quiere estar conmigo. Tú eres copartícipe, mujer, del cambio que Jesucristo va a hacer en la vida de tu marido. Tú eres copartícipe, varón, en la transformación que va a hacer el Señor en tu mujer. Papás, somos copartícipes de la bendición que el Señor Jesús va a dar a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Tenemos autoridad. Entonces aquí se requiere una fe más grande, porque con la palabra podemos dar vida o podemos dar muerte. La fe no consiste solamente en decir: está bonito, nada más para que no me digan nada. Sí, tú vas a salir bien. Pero en tu corazón hay algo muy diferente. Nos gusta guardar las apariencias en ocasiones, pero la palabra tiene poder cuando está acompañado con una convicción y con una fe en nuestro corazón. El Señor le cambió la vida
De hecho, a muchísimos le cambió el nombre a muchos. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque los alineó a la perspectiva que nuestro Dios tenía para cada uno de ellos. Abraham le puso Abraham, porque sería padre de naciones. Onésimo lo llaman como inútil. Era inútil, dice. El esclavo era inútil. Pero Onésimo, la traducción de Onésimo significa útil. Pablo lo está viendo como alguien útil. Pero en nuestra cabeza en ocasiones pasa que no bajamos de tontos a nuestra pareja, a nuestros hijos. Sabes, hermano, no va a haber un cambio en tu casa si eso está pasando. Si en tu corazón tú sientes que no va a haber un cambio, nada va a pasar. Pero cuando empiezas a ver a las personas como el Señor Jesús nos ve, entonces todo va a empezar a cambiar. Así funciona la vida cristiana. Así funciona. El diablo durante mucho tiempo se encargó de decirnos lo que no éramos. Y muchos saben de lo que les estoy hablando. Ah, tú eres esto. El diablo decía: tú eres esto, tú eres lo otro, tú no vas a llegar a esto, tu familia va a ser destruida, tus hijos se van a meter al vicio, tú esto, tú lo otro, no vas a ser exitoso en tu carrera. ¿Y qué crees? Un día el Señor Jesús llega y empieza a cambiar las cosas. No, tú eres exitoso, tú eres mi hijo amado, tú no eres despreciado, tú no estás solo, yo estoy contigo. Entonces la perspectiva empieza a cambiar, las cosas empiezan a renovarse, todo empieza a hacerse nuevo, porque la perspectiva de Dios es muy diferente a la mía, es muy diferente a la del diablo, es muy diferente a la del mundo. La perspectiva de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, va mucho más allá, va mucho más adelante. Nuestro Padre vive. Alguien dice amén. Estereotipar a las personas nos hace cómplices del diablo. De hecho, alguna vez Jesús les dijo: son hijos del diablo. Juan el Bautista. Son hijos del diablo. Nos hacemos cómplices del diablo cada vez que tenemos a una persona con un menor valor del que Dios le está dando. Y yo sé que tú y yo lo hemos hecho, nos hemos hecho cómplices de él. Pero repite conmigo: ya no más. Las cosas empiezan a cambiar, porque si el Padre nos ama, también habremos nosotros de amar a los que están a nuestro alrededor. Jesús nos libertó de la esclavitud. La verdadera libertad está en Jesucristo. Quita el estereotipo. Entonces es una invitación, como en el Éxodo 21: les propondré, dice el Señor. Les propongo entonces. Quita el estereotipo de fracaso sobre los que están en tu familia. Quita el estereotipo de fracaso de tus hijos. Quita el estereotipo de fracasos, que aquel no va a salir adelante. ¿Sabes qué, Francisco? Tú vas a salir adelante porque el Señor está contigo. Así te mira el Señor. Puedes hacer eso con tus hijos y con tu esposa. Puedes hacer eso, puedes levantarlos en fe. Cuando yo llegué a la iglesia eran cosas muy diferentes. Y yo no sé qué el Señor vio en mí. Lo único sé que es que me ama. Y aparte yo no sé el pastor que vio en mí para que me pusiera a predicar. Yo no sé. Él sabe, el pastor sabe mi testimonio y sabe la condición en la que llegamos. Pero de algún modo él creyó. El pastor Oscar creyó. Y yo me dejé llevar. Yo empecé a creer como él me percibía. Y las cosas empezaron a cambiar. Tengo una pequeñita empresa. Me dedico al diseño de ingeniería. Y capto jóvenes. Tengo 3 chavos nada más ahí trabajando conmigo. Y los muchachos no llegan con la habilidad que se requiere. Pero cuando tú les das la oportunidad, hermano, cuando tú les das las oportunidades a los jóvenes de sacar lo que hay dentro, y tú crees que lo pueden hacer, los muchachos empiezan a prosperar, empiezan a echarle los kilos. Sale de ellos lo que no existía, sale de ellos, empiezan a salir adelante.
Quita el estereotipo de que los que están a tu alrededor no van a salir adelante. Es religioso estar pensando que alguien está ore y ore por aquel que quiere que cambie por su marido, cuando en realidad en su corazón no cree que va a cambiar. ¿Hay esclavitud en la iglesia? Sí la hay. Y es fuerte. Es fuerte. Si tienes que perdonar, perdona, hombre. Suéltalos. Dice la palabra de Dios que en realidad el perdón es que tú los tengas de tu lado, no del lado del Señor Jesús. Suéltalos, hombre. Suéltalos, déjaselos al Señor Jesús. Tú perdónalos. C.S. Lewis dice una frase muy interesante. Todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo de que perdonar a alguien. Pablo ya había hecho libre a Onésimo. Ahora es el turno de Filemón. No sabemos la respuesta de Filemón, porque no hay una carta donde Filemón le haya escrito a Pablo. A lo mejor habrá escrito a Filemón: no, sí, lo voy a tratar como hermano. O a lo mejor pudo haber dicho: no, este es esclavo y va a seguir siendo esclavo para mí. Cristiano y todo, va a seguir siendo esclavo. Repito, hoy tú eres Filemón. Hoy tú eres Filemón. ¿Y quiénes son los onésimos para ti? ¿Tu marido? ¿Tus hijos? ¿En la iglesia? ¿Tus líderes? ¿O tu líder? ¿Los que están contigo en el ministerio? ¿Quiénes son los onésimos para ti? ¿Quiénes son tus esclavos? Que como hizo Pablo, lo hizo libre. ¿Podrás tú entonces también hacer libre a los que tienes en esclavitud? Pongámonos entonces en ese lugar. Pongámonos allí. Y yo te pregunto, ¿qué le vas a decir a Pablo? La carta te llega a ti. Oye, necesito que hagas libre a tu marido, que ya no lo veas como alguien fracasado. Es para ti, mujer, que ya no veas al marido o a la esposa, que ya no lo veas como fracasado. ¿Sabes por qué muchos hijos no salen adelante? Porque en realidad en tu corazón hay un rechazo. Hay algo que no te permite creer que Dios va a hacer algo en su vida. ¿Cómo vas a tratar a Onésimo, Filemón? ¿Cómo lo vas a tratar hoy? Ahora que sabes que lo tienes como esclavo. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a Onésimo? ¿Qué le dirías a tu esclavo? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Como hermano? ¿Como libre? ¿Como esclavo? Esa es tu decisión. Pero yo te digo hoy en esta mañana, si el Señor te dio libertad, haz libre a los que están a tu alrededor. Nos podemos poner en pie, por favor. Voy a leer el versículo 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. A lo mejor su marido se apartó de ti por algún tiempo, tu esposa, tus hijos a lo mejor se fueron de la casa. Quizá para eso, para que después le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, dice Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Cómo se sanan las relaciones? Así, para que ya no lo mires como lo mirabas antes. Hermana, si tu marido ves que le está echando ganas en Cristo, no lo juzgues. Deja al Espíritu Santo que tome el control de su vida, porque es un proceso. Y en ocasiones el proceso tarda, no porque él no quiera cambiar, sino porque tú en realidad no le has dado el valor. Y lo mismo para los hombres, lo mismo. Podemos cerrar nuestros ojos y podemos meditar en esto tantito. ¿Quiénes son tus esclavos? ¿Y por qué no empiezas a soltarlos allí? Porque para eso vino Jesús. Para esto vino Jesús.
empieza a pensar en ellos y empieza a decirle: hijo, tú eres de bendición. Allí no tienes que ir a otro lugar. Allí, hijo, tú eres de bendición. Allí en tu corazón tú vas a salir adelante. Yo creo que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Esposo, tú vas a salir adelante, porque el Señor te hizo libre. Ya no más eres un inútil, ahora eres útil. Ya no más eres un borracho, aunque de repente ves y se va con los amigotes, pero tú empiezas a verlo diferente, hermano. Empieza a ver diferente a tu esposa, empieza a ver diferente a tus hijos. No solamente son palabras, se trata de una fe establecida, una fe que genera cambios, una fe que va más adelante y trasciende las costumbres del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Bendícelo, dile en el espíritu, bendícelo. Tú eres diferente. Tú no eres lo que yo vi en el pasado. Ese no es el modelo de Dios para ti. Díselo: Señor, versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Quiero hacer este llamado muy sincero. No abran sus ojos, por favor. Muy sinceros. Si aquí hay Onésimos, esclavos, o Filemones que no pueden cambiar la perspectiva sobre los que están a tu alrededor, te voy a pedir que pases aquí enfrente. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Esto es ser cristiano. Que pases aquí al frente, porque vamos a orar juntos. Pásala aquí al frente. Si tú tienes esa intención en tu corazón, pásala aquí al frente y vamos a orar juntos. Vamos a hacer esto que dijo Jesús. No hay mayor sacrificio que este, que alguien dé la vida por su amigo. Relaciones, son relaciones, es lo que más importa. No sé si los que pasaron o los que se quedaron ahí atrás son Filemones, o son Onésimos, o son esclavos, o son esclavistas. Yo no sé, pero lo que sí sé es que tú tienes una identidad en Jesús y tú eres libre. Los oradores les voy a pedir que pasen y empecemos a orar por los que están aquí. Y si tú no te atreves aún en dar ese paso, hazlo. Hazlo. Pasa aquí al frente. Esto es lo que cambia vidas. Esto es lo que el Señor Jesús hizo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor, porque estábamos acostumbrados a ser esclavos, pero también estábamos acostumbrados a esclavizar. Papá, te entregamos nuestra vida y te pedimos perdón en las dos condiciones, tanto por ser esclavo, por no mirarte a ti y mirar la voz y escuchar la voz de los que me esclavizaban. Te pido perdón, Señor. Ahora te miro a ti porque tú me miras diferente. Pero también te pido perdón porque también he sido como Filemón, esclavizando, aún siendo cristiano, aún siendo líder, aún confortando el corazón de los demás. Señor, perdóname, líbrame. Yo soy tu hijo, Padre. Yo soy tu hijo, Señor. Libra, Señor. Yo creo que tú puedes librar a mis hijos. Yo creo que tú puedes librar mi matrimonio. Tú eres el que trae transformación a mi vida. Nada me falta si estoy contigo, Señor. Yo me humillo de verdad. Señor, me humillo en mi corazón. Me humillo y quito esa condición de mi vida, Señor, porque quiero que mis relaciones sean restablecidas. Quiero que mi familia sea restablecida otra vez. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, haz tu obra, Padre. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, papito. Haz tu obra, Señor. Que tú seas en medio de nosotros.
Y los que están ahí atrás, por familias, te voy a pedir que te juntes por familia, por favor. Júntate por familia, júntate con tu esposo, con tus hijos. Y el que tenga la autoridad espiritual, empieza a bendecirlos. La esposa que empieza a definir diferente a su marido, con fe. El varón que empieza a definir diferente a sus hijos. Abrázalos allí, tómalos. Esto es el corazón de Dios. Esto es el evangelio. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la presencia de nuestro papá. Hazlo, hermano. Hazlo. Haz cambios. Tú eres copartícipe con Cristo. Haz cambios, Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y ya no más hay esclavitud. En la casa de papá hay libertad. En la casa de nuestro Dios hay libertad. Señor, gracias, Padre. Sigue haciendo tu obra. Sigue transformando nuestras vidas. Sigue trayendo sanidad. Sigue trayendo salida. Hay libertad de la cárcel. Salte de ahí. Las puertas ya han sido abiertas. Salte de ahí. Amado Dios. Amado Señor. Gracias, papá. Quizá tú habías visto a tu hijo o a tu hija. Pensabas que iba a fracasar. No, hermano. No, esa no es la intención de Dios. A lo mejor es tu intención, pero no es la intención de Dios. Él va a salir adelante. Él va a salir adelante. Señor, te damos gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias. Oremos un ratito ahí. Oremos un ratito al Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva. Deja que sane tu corazón. Deja que sane tu familia. Gracias, Espíritu. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Señor, nos despedimos.